Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias más relevantes en torno a la planta de cannabis en días recientes, noticias importantes en torno a la planta y sus múltiples intersecciones. Soy Osvaldo Olivas, editor del sitio Industria 420. Comenzamos con las noticias de esta Semana 420. En Colombia, una historia interesante, en Colombia la propuesta de legalización del uso adulto inició el proceso legislativo en el Congreso una vez más, a unos meses de que se hundió la propuesta de legalización del uso adulto en su intento más reciente. Se volvió a presentar una vez más la iniciativa, la propuesta de modificar el artículo 49 de la Constitución colombiana para eliminar la prohibición del porte, consumo y comercialización de la planta para personas mayores de 18 años. Esta lucha política por la legalización en años recientes ha sido encabezada por el congresista Juan Carlos Lozada, quien volvió a introducir la iniciativa en el trámite legislativo. La vez anterior, el- el- la, la vez que más lejos ha llegado fue justo hace 7 meses, cuando llegó al octavo de los debates y al final no se concretó la legalización del uso adulto en Colombia, y ha sido un camino al momento fallido, pero muy complicado, porque en Colombia hay políticos que están dispuestos a todo para evitar que se legalice, incluso están dispuestos a los golpes en el Congreso. Ya ocurrió en el periodo legislativo anterior, durante uno de los debates en torno a la planta en el Congreso colombiano, unas imágenes lamentables en las que se tuvo que suspender la sesión porque un congresista conservador, JP Hernández, creo, es su nombre, se dio a golpes con otro para reventar la sesión. Entonces, en Colombia tienen este tipo de políticos prohibicionistas que están dispuestos a los golpes, están dispuestos a hacer lo que sea porque no pase en el Congreso. A ver cómo le va en esta ocasión, a ver si se concreta, eh, se concreta de una vez la legalización del uso adulto. En Colombia está descriminalizada está descriminalizado el consumo desde hace muchos años, y hay una legalización del cannabis medicinal, del cannabis de uso medicinal, pero no pueden exportar. Por ejemplo, los del cannabis medicinal se requiere la participación de médicos, y esta industria no puede exportar flor, pero no puede venderla al interior del país. Un modelo extraño. Y el uso adulto quitaría las trabas al mercado legal que ya existe para integrarse al uso adulto, que pues por el momento sigue siendo del crimen organizado, porque los políticos prefieren mantener la prohibición en Colombia. Muy interesante. Hay una nota en el medio El Espectador sobre este tema. A 7 meses, señala El Espectador. Casi 7 meses después de que terminara hundido en su última prueba en el Senado, el proyecto de acto legislativo que regula el uso adulto del cannabis en Colombia fue radicado una vez más para iniciar su trámite de 8 debates. Va a ser un proceso, va a durar algunos meses. A ver, se puede estancarse, va avanzando, puede estancarse en cualquiera de los 8 debates. Si concluye los 8 debates, pues sería la legalización del uso adulto en Colombia. Estaremos pendientes de lo que ocurra. Muchas trabas, y con políticos prohibicionistas muy rudos y radicales en Colombia. Sin duda la tienen muy difícil los políticos y los grupos, asociaciones que impulsan
estas reformas a las leyes para dejar atrás las políticas prohibicionistas del siglo pasado. También en Colombia esta semana se anunció que el Congreso, la feria Expo Medellín, la feria de cannabis medicinal que se realiza cada año en Medellín, Colombia, tendrá una nueva sede para este 2024. Se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de noviembre en, en el Hotel Intercontinental Medellín. Expo Medellín por lo regular se realiza en Plaza Mayor Medellín, pero este año va a estar ocupada para un evento de la ONU, el Foro Mundial de Datos de la Organización de las Naciones Unidas que se realiza en Medellín. Eventos importantes ocurriendo. Expo Medellín será 11, 12 y 13 de noviembre de 2024 en el Hotel Intercontinental. Al mismo tiempo, 12 y 13 de noviembre en el mismo lugar, se realizará el Canna World Congress, que es un congreso que reúne a investigadores, científicos. Sin duda interesante, tendremos más información y algunas entrevistas en el canal de YouTube de Industria 420 de los ponentes y conferencistas de Expo Medellín, 11 al 13 de noviembre. Esto es en Colombia, en Colombia. En otra información, en Tailandia continúa la telenovela de la recriminalización. Recordemos que en Tailandia la situación es que hace un par de años el gobierno anterior tailandés descriminalizó el cannabis legalizó el cannabis bajo en THC, es decir, el cáñamo, el hemp, todas las plantas con hasta 1% de THC son legales en Tailandia. Y al mismo tiempo se descriminalizó la posesión de la planta en cualquiera de sus variedades. Esto detonó todo un sector formal de venta de cannabis en Tailandia, y el gobierno actual no le gustó cómo se está desenvolviendo la legalización, y a principios de 2024 anunciaron que, mediados de 2024 anunciaron que se volvería a criminalizar la planta, la posesión de la planta, es decir, volverla a poner en la lista de sustancias controladas, de donde se quitó hace unos años y eso la descriminalizó. Y ahora, a finales de julio de 2024, el gobierno tailandés está suavizando su postura, diciendo que no van a volver a poner a la planta de cannabis en la lista de sustancias controladas, de la lista de sustancias narcóticos, sino que van a crear una ley, una regulación. Según el Bangkok Post, el medio Bangkok Post, Tailandia trabajará para controlar el uso del cannabis a través de leyes, en lugar de volver a incluirlo en la lista de estupefacientes. Esto según el viceprimer ministro Anutin Charnvirakul, en un cambio en su política. El primer ministro ahora está de acuerdo en que la legislación es el paso correcto a tomar. Originalmente habían dicho que para atrás todo, y ahora el gobierno tailandés está diciendo que no se va a prohibir, no se va a cerrar de tajo, que no se va a acabar de tajo con esta industria, porque la verdad sí iban a sacar de la jugada a muchísimas miles de microempresas que invirtieron sus recursos para abrir sus dispensarios o para participar en la cadena legal de producción de cannabis. Entonces, de acuerdo con un reporte del Bangkok Post, Tailandia no recriminalizará, no volverá a poner a la planta de cannabis en la lista de narcóticos, sino que se creará una regulación para que exista un orden, control en la
situación de la producción, cultivo, producción, venta, lugares de consumo, etcétera, en Tailandia. El asunto se estaba tornando político. A mediados de junio, una asociación de activistas, un grupo de activistas comenzó, además de organizar una enorme manifestación en contra de la recriminalización de la planta allá en Tailandia, también algunos llegaron a la protesta en forma de huelga de hambre, que solo duró un par de días, luego se abandonaron, era para llamar la atención de los medios, y parece que tuvieron efecto las manifestaciones, las protestas realizadas, multitudinarias marchas que hubo, realizadas para que el gobierno tailandés no recriminalice la planta. Esta es la noticia en Tailandia. Interesante. Ahora tendrán que empezar un proceso en el Parlamento tailandés. En 2022, Tailandia se convirtió en uno de los primeros países de Asia en descriminalizar el cannabis, pero solo lo quitaron de la lista de sustancias prohibidas, no se creó una regulación, no se creó una ley, y por eso el relajo, y por eso el gobierno dudando en qué hacer, y parece que ya tomó una decisión de que lo más sensato es regularlo. Estaremos pendientes de qué ocurre en Tailandia. Ejemplo, cómo, cómo resultan los modelos de legalización en distintas partes del mundo. En otra historia, esto en Estados Unidos, el 22 de julio de 2024 terminó el periodo de comentarios públicos a la recomendación de reclasificación del cannabis en la lista de sustancias controladas de la DEA. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de la reclasificación. La reclasificación es el proceso que anunció el gobierno de Estados Unidos, el presidente Joe Biden, hace unos meses, años, para mover, no quitarla, para mover a la planta de cannabis de la lista uno a la lista 3 en la categoría, dentro de las categorías de la lista de sustancias controladas de la DEA. Como parte del proceso, una vez que se anunció esto y se inició el trámite legal, después de la recomendación del Departamento de Justicia, que a su vez analizó un documento del Departamento de Salud, un documento muy extenso sobre el impacto en la salud y en la sociedad de la planta que realizó la FDA para el Departamento de Salud, que llevó a la DEA a recomendar, o al Departamento de Justicia más que la DEA, a recomendar la reclasificación de la planta. Esto aún no ocurre. Terminó el proceso de comentarios. Cuando se va a hacer un cambio en Estados Unidos, cuando se va a hacer un cambio de este tipo algunas leyes pasan por este periodo de comentarios en el que a través de un sitio de internet o la gente puede enviar cartas, los residentes del país pueden opinar sobre el tema, están a favor o están en contra. Se recibieron, en el caso del tema de la reclasificación, en el sitio regulations.gov, se recibieron 43.552 comentarios. 43.552 comentarios en torno a la reclasificación. Algunos medios han utilizado herramientas de análisis de contenido para ver el sentimiento, que pues nadie va a leer 43.000 comentarios, pero los robots, los software sí puede hacerlo. Y destaca que la mayoría son positivos, incluso algunas organizaciones importantes del país hicieron públicas hicieron comunicados de prensa para dar a conocer sus comentarios, sus cartas.
Entonces, ¿qué sigue? Tiene que ocurrir un trámite, tiene que pasar a una comisión de la Casa Blanca y, bueno, tienen que analizarse los comentarios. Luego tiene que ocurrir, es un trámite burocrático. Aún no se sabe cuándo va a ocurrir la reclasificación. Que por cierto, en resumen, ¿a quién beneficia la reclasificación de la lista uno a la lista 3? A las compañías ya establecidas que tocan la planta en los estados donde es legal algún programa de cannabis medicinal o cannabis de uso adulto, porque van a poder deducir gastos. De momento no pueden porque es ilegal que una compañía que toca alguna sustancia de la lista uno deduzca sus gastos operativos. Y ya en la lista 3 esto va a ser posible, les va a inyectar capital. Son buenas noticias para el sector ya establecido del cannabis en Estados Unidos y son buenas noticias también para la industria farmacéutica porque les abre la puerta, no para que entren ya, pero sí para que entren en investigación. Entonces, la reclasificación en general solo beneficia a las grandes corporaciones farmacéuticas, a las grandes o medianas corporaciones de la planta ya establecidas en Estados Unidos y a las personas no les impactó mucho, no les impactará mucho porque aún no ocurre. Lo que ya ha pasado en la administración Biden son los indultos o los perdones que tienen que ver con personas que habían sido condenadas por delitos de posesión de la planta, posesión simple. A nivel federal, esos delitos, esos antecedentes penales fueron perdonados. Los antecedentes penales en Estados Unidos son un tema muy importante porque hay millones de personas, miles al menos, no tengo el número exacto, de que tienen antecedentes penales por posesión simple, nunca, no, o sea, no estuvieron en la cárcel, pero tuvieron la condena. Y eso limita a las personas a en la búsqueda de empleo, en la búsqueda del acceso a la vivienda, programas sociales, etcétera. Entonces, los indultos que anunció el presidente Joe Biden en de octubre de 2022 y diciembre de 2023, una serie de perdones e indultos, no sacaron a nadie de la cárcel porque no había nadie, desde hace mucho no hay nadie en la cárcel por posesión en cárceles federales. Están en las cárceles estatales, donde sí hay, pero esa es otra historia. Bueno, entonces eso es, en eso va la reclasificación. La reclasificación termina el periodo de comentarios, 43,000 comentarios. Y hablando de Estados Unidos, uno de los temas que se está abordando mucho en los medios estadounidenses especializados en la planta tiene que ver con la contienda electoral. Ahora que el presidente Joe Biden por fin lo convencieron de abandonar la carrera, después de semanas de negarse se negaba, decía que nadie lo iba a sacar de la carrera. El Altísimo dijo que lo iba a sacar y al final dijo que no va a buscar la reelección y además avaló a la vicepresidenta Kamala Harris como la inminente candidata del Partido Demócrata, que va a enfrentar al republicano Donald Trump en el 5 de noviembre. Y la pregunta que muchos se hacen es cuál es la postura de Kamala Harris en torno a la planta. Pues más que una postura, tiene un récord. Cuando ella fue procuradora fue fiscal, perdón, fue fiscal en el área de San Francisco. eh, Persiguió, ella se encargó de que más de 1,900 personas fueran condenadas por posesión de la planta. Esto fue hace muchos años. No todas esas personas cayeron a la cárcel, pero todas contaron con la condena. Y ella personalmente los persiguió como fiscal. Entonces, en algunos circuitos se le conocen a Kamala Harris como de Cannabis Cop, por su etapa en la que persiguió a los consumidores. Era mano dura, era mano dura contra los consumidores.
Y ahora, en años recientes, dentro de la administración Biden, pues ella ha estado apoyando lo que mencionamos hace rato, que es la reclasificación y los indultos y el perdón. Y eso es todo lo que ha hecho. La reclasificación no ha ocurrido y no ha mencionado la vicepresidenta, prácticamente candidata, no ha mencionado alguna postura de si se, en caso de ganar, si la presidencia, si tendría un plan de legalización a nivel federal o de desclasificación de la planta, porque sería quitarla de la lista de sustancias controladas. Eso sería una legalización que le dejaría a los estados decidir el asunto y además permitiría el comercio entre estados. Pero bueno, la vicepresidenta Kamala Harris no tiene una postura más allá de apoyar lo que ya hizo el presidente Biden, o no se ha consolidado, pero ya existe, que es el camino a la reclasificación y un par de dos eventos en los que hubo perdones e indultos. Esa es su postura, y vemos su postura muy antigua, pues era perseguir a los consumidores. En este momento, ya 2024, difícilmente un político puede tomar una postura anti, en contra de la planta, aunque los hay, en el caso de Florida, por ejemplo. Y en el caso de los republicanos, el expresidente Donald Trump aún no se ha manifestado en torno a cuál será si habrá cambios, si habrá una reforma o una legalización. Cabe destacar que, aunque el asunto de la legalización ha sido como un tema de la agenda de los demócratas durante muchos años, que hasta el momento ha desencadenado en eso, en la reclasificación y en los indultos, que para muchos no es suficiente o es muy poco o es un avance, pero en un camino muy largo. Cada vez hay más republicanos que están a favor, incluso promoviendo algún tipo de legalización. Hay una generación de republicanos que no son los clásicos ancianos de Washington, sino que son políticos más jóvenes, menores de 45 años por lo regular, que tienen en sus estados ya una industria de cannabis medicinal legal o incluso de uso adulto legal. Entonces tienen otra visión de lo que es la planta desde un aspecto político, pero por el momento, la mayoría en ambos partidos, más que una división de demócratas o republicanos, el asunto de la planta es un asunto generacional. Son los políticos mientras más ancianos, esto es de acuerdo con datos del Pew Research, es en general, no solo los políticos. Mientras la persona es más adulta, más anciana, está más en contra de cualquier legalización. Están a favor del uso medicinal y para las dolencias y esto que saben que les conviene, pero están en contra de la legalización del uso adulto. Abajo de los 45 años empieza a cambiar la opinión. Y eso también afecta en los políticos que están pendientes de los cambios en las opiniones de sus votantes. No tanto en los políticos ya ancianos que tienen su lugar asegurado en Washington y todo eso. Ellos difícilmente se van a interesar en una legalización de la planta, pero sí hay en ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, políticos que tienen el interés de legalizar, de crear una regulación o llevar las reformas a las leyes, las reformas necesarias para que se legalice o se regule y se quiten las trabas al sector de la planta de cannabis en Estados Unidos. Es difícil, en el caso del presidente Trump, él tendrá que votar el 5 de noviembre, además él vota en Florida, él tiene su residencia en Mar-a-Lago, y ahí va a votar va a votar si por el Amendment 3, la ley 3
que legalizaría el uso adulto, una propuesta que necesita pasar con el 60% de los votos a favor para convertirse en realidad en Florida. Está- Probablemente es uno de los intentos que han ocurrido de legalizar los adultos, es uno de los más que están más cercanos a lograrlo, pero no está definido y además el gobernador de Florida está en contra. Si el expresidente Donald Trump toma una postura antes de votar, podría definir el futuro de la legalización en Florida e incluso también del país. Momentos muy interesantes en distintas partes del mundo en torno a los cambios regulatorios, cambio cultural, el cambio generacional es muy importante en el asunto de la planta. Yo siempre lo menciono porque es muy fácil de comprender, preguntarle, puedes preguntar, puedes saber la edad de una persona por cuál es su postura en torno a la planta, que tiene más de 50 años, va a estar en contra o no, es la generación que creció bajo las políticas prohibicionistas y la propaganda de los años 80 y todavía hasta principios de los 90 que existía sobre las sustancias y estos temas. Interesante el cambio cultural, la planta, sus múltiples intersecciones. Semana 420 es un recuento de noticias. En este programa no recomendamos para nada el consumo ni cualquier tipo de cultivo ni producción. Aquí lo analizamos desde una perspectiva del cambio cultural que está ocurriendo a nivel internacional. Pueden encontrar Semana 420 los fines de semana en el canal de YouTube de Industria 420 Cannabis News, también en las plataformas de podcast. También pueden escuchar Semana 420 todos los martes a diferentes horas del día a través de la radio en línea Green Coast Radio. Green Coast Radio es una radio en línea basada en California, con música y programas muy interesantes dirigidos a la comunidad que ya desde tiempo atrás o apenas está entrando a este cambio cultural alrededor de la planta y una visión distinta a las políticas prohibicionistas de antaño que pues muchas personas, especialmente los políticos de mayor edad se aferran en mantener. Soy Osvaldo Olivas, me pueden encontrar en LinkedIn como Osvaldo Olivas, Osvaldo con W o SWALDO, donde todos los días de lunes a viernes comparto los enlaces a las noticias más relevantes que están ocurriendo en torno a la planta, LinkedIn, porque en esa plataforma no hay un algoritmo que esté censurando el contenido que diga la palabra cannabis, ni hay que estarle poniendo eh, disfraz al lenguaje con números o como sea, nomás por quedar bien con las plataformas digitales. Gracias por su atención.